Yarnaby es posiblemente uno de los personajes de Poppy Playtime más interesantes, extraños y adorables jamás creados por la compañía Playtime Co. Pero lejos de ser un tierno monstruo león hecho de tiras de estambre, su versión de cuerpos grandes se caracteriza principalmente por ser una temible y voraz criatura que devora todo lo que puede encontrar a su paso, y no tiene ningún tipo de pensamiento alguno, actuando como una incontrolable criatura con sed de sangre que solo tiene la única función de cazar y acabar con sus víctimas. Es por eso que para entender todo lo que hay detrás de esta criatura, debemos volver atrás al bestiario Playtime para así conocer un poco más a fondo de la oscura historia detrás de este monstruo. Sin nada más que decir, recuerden las dos normas principales: no alimenten a nuestros experimentos y no se acerquen al cristal. Buenos días, tardes o noches y sean bienvenidos al bestiario Playtime. Yarnaby es uno de los tantos antagonistas principales del cuarto capítulo de Poppy Playtime. A pesar de no ser la cara principal contra la que nos enfrentamos en este chapter, ni mucho menos el jefe final, sí que cuenta con un papel bastante importante en diferentes secciones del mismo capítulo. Se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los fans gracias a su adorable diseño, puesto que este mismo es una especie de león de peluche hecho a partir de cientos de tiras de estambre que cubren parte de su pelaje y cuerpo, y le dan la característica apariencia de peluche tierno. Además de esto, su diseño es particularmente colorido en la melena, teniendo todos y cada uno de los colores del arco iris y por supuesto unos gigantescos ojos saltarines en la parte frontal de su rostro. Y su aparición por primera vez dentro del capítulo 4 de Poppy Playtime de manera física, aunque ya se nos había mostrado un par de teasers de él con anterioridad gracias al RG de este mismo capítulo, donde el youtuber Ship Rampage descubrió una lonchera dejada por los desarrolladores de Poppy Playtime, donde podíamos ver un peluche de Huggy Wuggy enredado por varios estambres coloridos, siendo esta una clara indicación de que el próximo monstruo que veríamos en este capítulo sería uno hecho de hilos. Además, varias semanas atrás de la revelación oficial, el nombre Yarnaby se había filtrado gracias a los nombres y propiedades registradas por Mob Entertainment, por lo que muchos fans pudieron adivinar con anticipación más o menos de qué sería la temática de esta criatura. Además de esto, dentro de la lonchera se encontró un documento donde se hablaba de un huérfano, del que hablaremos más adelante, al que se le había asignado ser el cuerpo para la experimentación de Yarnaby, supiendo así su número de experimentación, aunque todo esto lo voy a explicar más adelante, ya que vamos a ver sus orígenes primero que todo como lo había planeado Playtime Co. antes de su desastrosa transformación en una criatura hambrienta. Aparte de verlo en el RG, también se nos presentó por primera vez en un tráiler cinemático donde pudimos verlo en acción, cazando a lo que parece ser al player al entrar dentro de la prisión. Parece además estar fuertemente inspirado en la criatura del xenomorfo de Alien, debido a su comportamiento del juego Alien Isolation, y por supuesto su particular pero llamativa boca doble. Yarnaby no empezó siendo una criatura salvaje ni muchísimo menos un experimento mortífero. En el año de 1970, Playtime Co. decidió involucrarse en una campaña internacional para la conservación de la vida silvestre. Lo que parecía un acto altruista y desinteresado de su parte, realmente formaba parte de una gigantesca campaña de marketing para el peluche de un león que querían vender al público. Aunque originalmente se planeó venderlo como algo exclusivo de esta campaña de conservación de la fauna silvestre en África, realmente amasó tanta popularidad dentro de los niños de Estados Unidos que tiempo más tarde Playtime Co. decidió hacerlo parte de su línea oficial de juguetes. No está confirmado, pero se especula que Yarnaby podría formar parte de la línea de juguetes de Kitty Cat Collection, donde hay varios otros gatos parecidos como Cat Bee, Catnap, Candy Cat y finalmente él. Y esto lo especulamos gracias a varios artes mostrados en el capítulo 4 y 5, donde lo vemos junto a otros felinos de esta compañía. Tiempo más tarde, en los años 90, el juguete recibió un lanzamiento nuevo tomando en cuenta su popularidad, ganándose un tema musical y hasta un comercial donde vemos que sería un juguete que los niños tendrían para ayudarlos a dormir. Personalmente me parece de los juguetes más tiernos jamás creados por esta empresa, aunque sus orígenes son
son completamente diferentes a lo que uno pensaría. En agosto de 1990, ya comenzada la etapa de experimentación de la Iniciativa de Cuerpos Grandes, teniendo como experimentos previos a Boxy Boo y a Pianosaurus, el Dr. Harley Sawyer, que se encontraba monitoreando a los niños dentro de la Game Station, le llamó la atención uno en específico, Quinn Davidson. Llamó la atención de casi todos los consejeros y científicos debido a su comportamiento anormal y diferente al de todos los niños que pasaban las pruebas de la Game Station, haciendo las pruebas mal a propósito y teniendo un comportamiento peculiarmente mediocre. Quinn vivía como los demás niños dentro del Playcare, pero él era especial, ya que tenía una cierta astucia que lo hacía diferente a los demás, divirtiéndose al quitarle las cabezas de los muñecos que les regalaba la empresa para, según sus palabras, hacerlos más bonitos. Harley rápidamente se dio cuenta de que Quinn estaba mintiendo y ocultando su verdadero potencial al hacer las pruebas, y un día lo confrontó. Le propuso al niño que hiciera con todo su máximo potencial las pruebas de agilidad, memoria y navegación. Quinn aceptó la petición de Harley luego de que lo descubrieran, y cuando volvió a tocarle su turno sacó máximos puntajes en Waka Wagi y Status. Aún así tuvo problemas para completar el puzzle de Musical Memory, y no conforme con fallar a propósito esa prueba, golpeó por diversión las cabezas de varios de los mini Haggis de la prueba del Waka Wagi, sabiendo que estos eran peligrosos, pero estaban atados a cordones que los mantenían fijos. Viendo su comportamiento errático y violento, casi como si fuera un animal, Harley pensó y acertó que él probablemente sería el sujeto perfecto para hacer la experimentación que quería lograr. Una bestia casi inconsciente que pudiera seguir órdenes con facilidad como si fuera un animal, serle leal y sumiso, pero al mismo tiempo defenderlo del peligro inminente que se avecinaba sobre él. Verán, Harley ya tenía más o menos una presunción de que los altos directivos dentro de Playtime Co. algún día acabarían con él, en un complot organizado debido a los constantes experimentos fallidos, los altos costes de sus operaciones y el hecho de que casi nadie lo soportaba gracias a su actitud pedante y soberbia, por lo que el experimento 1166 sería su principal arma de ataque y defensa contra cualquier amenaza dentro de la compañía que quisiese acabar o intentar acabar con su vida. Para esto, entonces comenzarían las pruebas y experimentaciones en Yardaby como una criatura con comportamientos bestiales. Harley redujo considerablemente la inteligencia de este experimento en sus pruebas neuronales, para hacerlo actuar y sentir como si fuera una especie de animal salvaje, pero no lo suficiente como para que no pudiera seguir órdenes. Quería crear básicamente un ser capaz de entender órdenes, pero no lo suficientemente capaz de razonar por sí mismo y desobedecerlo. De esta forma, Yardaby se convirtió en una criatura capaz de ser leal y hasta de cierta manera sumisa ante cierto grupo selecto de miembros del equipo científico, pero sobre todo a el doctor, a quien prácticamente veía como su figura paternal y protector. Harley sacó bastante provecho de esta actitud de Yardaby, por lo que lo aisló de todos los demás del personal y lo convirtió a él en todo su mundo y vida, haciendo que Yardaby solo lo viera a él como su única forma de vida familiar y cercana. Y no conforme con hacer una criatura combinada entre plástico y carne, Harley diseñó un monstruo con un par de dobles dientes y mandíbulas. La boca principal se abría directamente desde su cara, como una especie de camuflaje interno, ya que la mayoría pensaría que esta es su boca, cuando en realidad la misma se abre desde la mitad de la cara. Esta misma posee enormes dientes entrecruzados, los cuales lastiman constantemente al sujeto al cerrarse, cubierta de una capa gruesa de mucosa parecida a suero de amapola y bastante saliva, con la que atrapa y acaba con la vida de sus víctimas, mientras que también dentro de su boca posee una segunda capa de dientes interna para poder masticar y tragar. Lo que por fuera parece una criatura adorable, por dentro realmente esconde a un monstruo cazador y bastante versátil. Además de esto, posee unas garras retráctiles con las que puede escalar fácilmente diferentes estructuras, desgarrar a sus presas, destrozar puertas y compuertas con relativa facilidad. También es bastante probable que Yardaby sea parcialmente ciego, ya que vemos que sus ojos de plástico realmente no le son tan útiles, ya que no es capaz de ver muy bien con estos al no ser nada más que una decoración, guiándose principalmente por el sonido y el olfato para poder cazar a sus presas. Se sabe además que cuando los directivos de Playtime Co. lograron capturar y transformar a Harley en un experimento, Yardaby cayó en una gigantesca depresión, no mostrando ninguna señal de respuesta al ver la ausencia de su dueño, comportamientos similares a los de un animal o mascota que está en duelo. A pesar de no aparecer en la cinta VHS donde vimos que todos los monstruos participaron en The Hour of Joy, sabemos que con el escape de las criaturas de Playtime Co. es bastante probable que Yardaby haya tomado ventaja de esto y se haya hecho un
un festín considerando su actitud salvaje. Pero en lugar de formar parte de un grupo, ya sea el de los del prototipo o el de Dewey, este mismo operaba por su propia cuenta, sirviendo como un perrito guardián del mismísimo Harley Sawyer, quien vimos incluso dentro del capítulo 4 logró llamar para que apareciera y le diera caza a Player. Y bueno, eso nos da paso a todo lo que vemos dentro de este capítulo de Poppy Playtime, ya que al momento de llegar Player a la prisión, este mismo se vio cazado una y otra vez por Yarnaby, comandado principalmente por Harley para intentar matar o devorar a Player en su camino, por lo que nosotros tendremos que usar diferentes caminos, ductos o zonas muy estrechas para escondernos de él y así evitar que nos ataque, sirviendo como una clase de monstruo vigilante que acecha constantemente al jugador en zonas específicas y sirve como un antagonista secundario que le da obstáculo al protagonista. Todo esto llega a su fin cuando Yarnaby, en su afán por perseguir al protagonista, empieza una persecución donde fatalmente cae en un lago de lava al quedarse atrapado en un gancho debido a su poca inteligencia. A pesar de ser una criatura bastante voraz y mortífera, su principal debilidad es el propio fuego, al ser su cuerpo casi completamente hecho en la parte superficial de tela o algodón, lo que provoca que entre en combustión rápidamente y este termine muriendo. Es uno de los monstruos más originales, divertidos, pero lastimosamente secundarios de todo Poppy Playtime. Aunque su participación estuvo bien, la verdad me hubiese gustado ver muchísimo más de esta criatura aunque sea. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Esta fue toda la historia detrás de Yarnaby, el experimento de Playtime Co que muchos querían ver de regreso pero que nunca pudo hacerlo. Recuerden que esta es una serie donde analizamos todos los monstruos de Poppy Playtime como una especie de bestiario, así que si quieren ver otras criaturas como Huggy Wuggy, el Doctor, Lily Lovebraids y más, síganme para ver más contenido de este tipo. Antes de despedirme quería mandarle un saludo a los miembros del canal y decirles que sigo trabajando en el video de The Walton Files, pero que quería traer este video para poder encargarme de todos los demás que están atrasados, como el bestiario de Mommy Longlegs y un video especial de este mes de Five Nights at Freddy's. Sin nada más que decir, les agradezco muchísimo el apoyo y nos vemos en el próximo Bestiario Playtime.